Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. En este video último del día sábado haremos la reacción acerca de lo que sucedió en el Libertadores de América, donde Independiente y Vélez empataron 1-1. Hay muchísimas cosas positivas y negativas que marcar, como siempre. Tenemos que hablar también de lo que sucedió en el partido, pero antes que nada te invito a que le des un like, a que te suscribas al canal y que por supuesto actives las notificaciones, porque ya lo sabes, de esa manera te vas a enterar todo lo que tenemos para ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Para iniciar el análisis tenemos que marcar que tanto en el resultado como en las acciones del juego estuvo todo muy igualado. Si vamos a lo que sucedió en cancha, tenemos que decir que Independiente insinuó profundidad y quizás no le dio sentido a el último tramo de la cancha en la resolución, tanto en el desborde como en la concreción de cada una de las oportunidades que contó frente al arco de Montero. Por el lado de Vélez sí hubo un sentido en torno a lo colectivo, juntó línea de pases, orquestado por el chileno Valdés, que tuvo un gran partido por lo menos para mí. Buen trabajo físico, hay que decirlo, de parte del cuerpo técnico de Vélez para con este jugador que venía arrastrando varios problemas físicos durante varios años, incluso jugando en México. Entonces se lo ve fino, se lo ve con otro ritmo, se lo ve resolutivo, que siempre ha sido una constante en su carrera deportiva. Para aquellos que no lo sepan, es un tipo que tiene las luces prendidas a la hora de definir tanto línea de pases como también remates. Hoy incluso tuvo situaciones en sus pies para poder marcar, pero bueno, no nos vamos a adelantar en las acciones. Como decía anteriormente, Independiente insinuando, Vélez teniendo en claro cuál era el libreto que tenía que llevar a cabo, y el desarrollo se termina dando de la siguiente manera. Independiente por los costados intentó en todo momento ser desequilibrante. Creo que el primer tiempo estuvo más sobre el costado de Santiago Montiel, el segundo tiempo quizás estuvo más inclinado hacia el lado de Abaldo. Con el ingreso de Zabala me parece que pudieron conseguir profundidad por ese lado, teniendo en cuenta que Montiel también creo que en las acciones del segundo tiempo bajó un poquito su intensidad, pero Independiente insinuó mucho. Ábalos como siempre jugando de espaldas, prácticamente sin tener ocasiones de gol, salvo una ocasión manifiesta que se le da en los últimos 5 minutos del partido. Pero las acciones se abren con una pelota parada, que es una constante llamada de atención de parte de aquel que analiza Independiente, porque Independiente no te gana ninguna de las dos áreas, ni defensivamente ni tampoco ofensivamente, y no se debe quizás a su estatura, porque cuenta con estatura para contrarrestar, pero el único que cabecea en Independiente pareciera ser que es Ábalos. Lo Mónaco, muy carente de juego aéreo, también carente desde la salida, que era uno de sus fuertes. Me parece que viene incluso arriesgando muchísimo en comparación a lo que hacía antes, que también lo hacía, pero quizás un poco más de criterio a la hora de salir. Valdés tomó el mismo libreto que Lo Mónaco, es un poquito más cauto, sabe cuándo guardar la pelota, pero no sé si es una sentencia de Gustavo Quinteros el salir en todos los tiros jugando, o es algo innato de los defensores centrales de Independiente, pero también es una cuestión a corregir, me parece, de parte de Independiente. A través de la pelota parada es que llega la apertura del marcador, un centro desde la derecha, cabeceado por Godoy y empujado al gol por parte de Jano Gordon, que es ese clásico lateral derecho con gol, pero no con gol por el desborde, sino por el sentido de la ubicuidad que tiene para poder definir cada una de las acciones. Me hace acordar mucho, por su pasado como defensor central, a Gabriel Mercado. Es un tipo que tiene la marca dentro de su prospecto, pero que también sabe pasar el ataque, y me parece que eso fue un gran acierto de parte de Guillermo Barros Esqueloto en ir desarrollándolo como lateral derecho. Me parece que incluso tanto desde la marca como desde lo ofensivo te aporta en ambas cuestiones del juego. Entonces me parece que se ha convertido en ese jugador que no parecía o que no asomaba en un principio. Termina siendo el que abre el marcador para el velezano. Pasan unos minutos posteriores, una buena jugada en ataque de parte Independiente, que hilvanó una serie de pases entre Godoy, entre Montiel, un desborde justamente del ex Estudiantes de La Plata. ¿Y quién tenía que hacer el gol? Jano Gordon, uno de los goleadores no solamente de Vélez Sarsfield, sino también en este caso de Independiente, marcando el gol en propia puerta que termina decretando el empate, que a la postre sería lo final. Independiente en el segundo tiempo se deshace de ese dispositivo táctico con el que arrancó, que había sido 4-1-4-1, quizás algo innovador dentro de lo que venía mostrando Gustavo Quinteros dentro de sus dispositivos tácticos, porque intentó desde el lado defensivo sostener todo con Fernández Cedrés, que vamos a dejar un capítulo al final para mencionar lo que creo yo de este mediocampista central, que tiene todo para poder triunfar, pero creo que tiene algunos errores recurrentes que hay que marcarlo, y lo voy a hacer al final. Continuando, tenemos que decir que en el segundo tiempo se rompe quizás ese dispositivo que habíamos mencionado al principio, que era el 4-1-4-1 sostenido por Fernando Cedrés, que en principio y en el trabajo de la semana pudo haber sido quizás el
el resultado más convincente dentro de las diferentes opciones tácticas que tenía Gustavo Quinteros en la mano, porque el juntar a Malcorra con Cabral para poder abrir las bandas era una muy buena idea desde el principio, pero cuando te falta una de las dos fichas que te permite a vos entrar dentro del circuito de juego, porque ¿qué podemos decir de Cabral? Tiene todo absolutamente para poder triunfar con la camiseta de Independiente. Tiene pausa, tiene claridad, tiene talento, tiene cositas. Así como lo marco en su momento con Alan Velasco en Boca. Cabral tiene cosas para poder aportarle a Independiente, pero le faltan 5 para el peso. No sé cuál es la cuestión que le falta a Cabral, pero le está faltando algo que no sé cómo se llama, no sé qué es, pero poco a poco se le va acabando el crédito con el hincha Independiente, porque asistencias da pocas, goles prácticamente que no aporta. Entonces Cabral, por supuesto que está dentro del ojo público como quizás uno de los rendimientos más cuestionables que tiene Independiente, junto con el de Fernández Cedrés, que lo voy a fundamentar para que ustedes lo tengan en consideración. Segundo tiempo, Independiente tiene quizás las mejores acciones, porque tiene un remate de Abaldo, tiene también un remate sobre el final con Ábalos, tiene un cabezazo muy bueno con Montiel que pega en el palo, del lado que no vale. Entonces tuvo las acciones como para poderse poner en ventaja. Pero también tenemos que decir que sufrió, y por eso marqué mucho el tema de la actuación de Rey. Sin Rey el resultado no se hubiese podido dar, porque del lado de Vélez Montero no tuvo quizás una actuación que dependió de él para que el arco se mantenga en cero. Del lado de Independiente sí dependió mucho de Rey el hecho de que se mantuviera el arco en el 1 en el que había quedado en el primer tiempo después del gol de Jano Gordon, porque Valdés contó con una posibilidad, también contó Verón sobre el final con una muy buena contra que también fue bien tapada por Rey. El primer tiempo de Rey había sido muy pero muy bueno, entonces el capitán de Independiente sigue también formando parte de aquellos que termina salvando la pilcha dentro de los pocos jugadores destacados del rojo de Avellaneda. Entonces, habiendo terminado el partido, porque no tenemos mucho que marcar más que las acciones que acabamos de marcar tanto de uno como de otro, como decía anteriormente, Vélez quizás con un sentido mucho más claro de lo que quería dentro del partido, pero si tenemos que marcar cuestiones que tienen que ver con lo negativo, decir que Vélez, por ejemplo, dentro de la defensa central tiene muchísimas dudas. Mamana no termina de convencer, es bueno con la pelota en los pies, es bueno con la salida, tiene concepto para poder jugar en campo abierto, pero los mano a mano le cuestan mucho. Hoy han perdido absolutamente todo lo que se ha disputado de espaldas contra Gabriel Ábalos. No han podido ganar casi ningún duelo, ni él ni Magallán. Entonces es un factor que si Vélez apunta a poder ser protagonista, tiene que resolver. Al igual que Baeza. Baeza es un tipo que es un mediocampista central, por lo menos para mí correcto, pero que todos los partidos, o por lo menos todos los que yo he visto, saca la amarilla el árbitro casi por verlo a la cara. Y es un tipo que se gana la amarilla simplemente por entrar a la cancha. Y no hace quizás su labor sin ser agresivo muchas veces. Y está jugando siempre al filo del cuchillo, siempre al borde de ser expulsado, siempre tiene que estar orejeando Guillermo si lo saca o si lo pone, si pone a Liendro en su lugar. Baeza es un tipo que tiene que moderar un poco el tema de las faltas para poder terminar de ser ese 5 que ha sido también en la liga chilena. Estas dos cuestiones me parece que son ajustes que pueden ser positivos. Y dentro de otra cosa negativa que tengo que marcar, que no tienen que ver con este partido, dentro de Vélez Sarsfield, marcar la salida de Máger Carrizo. Máger Carrizo se va hacia destino de Países Bajos, más precisamente se irá a jugar al Ajax, que se hizo cargo justamente de la transferencia. Máger Carrizo se irá por 5 temporadas al Ajax, seguramente sea mucho menos porque en el desarrollo de Máger Carrizo no creo que tarde mucho en poder dar el salto a un mejor equipo que el Ajax, porque es un equipo mediano dentro de los que hay en Europa, pero es un factor negativo para Vélez, que dependía mucho de su desnivel, de su velocidad y de su claridad en los últimos metros para poder ser más profundo. Entonces Vélez por ahí también pierde y pierde mucho, más allá de que creo que lo puede suplir con tenencia, no tanto con vértigo como lo hacía en el semestre anterior. Por el lado de Independiente, como decía anteriormente, el lateral izquierdo es un lateral muy pero muy cuestionable. Zabala no termina de convencer. Hoy Valenzuela tuvo un nivel muy pero muy subterráneo, se puede llegar a decir, porque no ha logrado convencer, no ha logrado cambiar el ritmo, dubitativo con la pelota en los pies, permeable a la hora también de marcar. Me parece que era un cambio cantado, termina entrando la Champions Zabala, que hace la mitad de las cosas bien y la otra mitad lo hace mal. Lo suple todo con voluntad, pero así no alcanza. Y Samba Irastorza tampoco puede llegar a ser el número 3 que facilite, digamos, las cosas para Gustavo Quinteros, porque ha tenido sus chances. Quizá no termina siendo del gusto del técnico el hecho de que quizás deje algunas filtraciones por su andarivel, que quizás no sea muy fiable dentro de la marca.
Creo que de los tres números 3 o los 3 laterales izquierdos con los que cuenta Independiente, el juvenil del Rojo podría ser para mí la mejor oportunidad o la mejor opción dentro de las que están disponibles. Pero bueno, como dije anteriormente, a veces también parte desde el contagio de Zabala, el hecho de poder escalar, el poder avanzar por ese andarivel, y termina siendo el que se termina quedando con la mayor parte de los minutos. Otro tema importante, como lo había marcado anteriormente, es la pelota parada. No puede ser que solamente Ábalos sea el único tipo que gane en las alturas. Valdés es un tipo que sabe cabecear, pero no suple quizás con posicionamiento dentro del área chica o el área grande para poder mantener la marca desde el juego aéreo. Lo Mónaco me parece que es un tipo que sabe muchísimo con los pies, pero a ver, nació para jugar de volante central y quizás está jugando de número 2 simplemente por el concepto con el que saca la pelota jugada. Pero es un debe muy importante que tiene Kevin Lo Mónaco, que no le ha permitido quizás dar el salto a Europa, su juego aéreo. No es un jugador de contextura, pero no es un jugador que te gane tampoco desde el anticipo aéreo, y me parece que también es un punto que Independiente tiene que intentar suplir, el tema de la pelota parada en contra, porque también de pelota parada propia no puede lograr buenos resultados, pero creo que lo que más termina repercutiendo es cuando la sufra la pelota parada. Y por último, el tema volante central para mí es muy importante, y me parece que Fernández Cedrés termina de hacer también las cosas exactamente igual que la Champions Zabala, en el sentido de que ubicuidad tiene también concepto de ocupar muy bien la mitad del terreno. Llegar hacia los costados para relevar lo hace bien, pero la distribución de pelota de Fernández Cedrés es totalmente mala. Es muy, pero muy por debajo de lo que se exige en el fútbol argentino para poder ser la salida desde la mitad de la cancha. Es un tipo totalmente errático con la pelota. Lo único que puedo marcar dentro de todo este partido es que quizás tuvo un intento de asistencia hacia Montiel en el minuto 41 del segundo tiempo, y después todas las pelotas que dio se las dio a los rivales. Después obviamente lo suple, se barre, la recupera, pero no alcanza con eso. No puede ser que el volante central no se encargue de la salida, de la conducción desde el fondo de la pelota, y que eso le corresponda a Valdés o le corresponda a Lo Mónaco. Porque a la hora de perder la pelota tiene muchas, pero muchas chances de quedar prácticamente desnudo en el fondo y sufrir las consecuencias de un gol o quizás una expulsión. Es otra cosa que tiene que mejorar Independiente, y creo que es algo que tiene que mejorar Fernández Cedrés, porque tiene remate desde afuera, me consta, tiene recuperación de balón, me consta, tiene ubicación para ocupar el ancho de la mitad de la cancha, incluso haciéndolo solo, y me consta también, pero la distribución de la pelota es clave y no te da un cambio de frente, no perfila para adelante, y cuando perfila para adelante tiene muchísimos problemas en la entrega de la pelota limpia hacia los que hacen circular la pelota, sobre todo en la mitad de la cancha hacia adelante. Independiente siempre le faltan 5 para el peso, viene de rendimientos muy por debajo de lo esperado. Era un Independiente que desde la pretemporada venía insinuando cosas interesantes. Es un equipo que tiene físico, que tiene músculo, que tiene desdoble, pero que es muy desordenado. Y en tanto y en cuanto no pueda lograr compensar bien el tema de la presión, el tema del desgaste físico que hace, Independiente seguirá cayendo en la misma trampa de creer que con intensidad puede suplir lo que no tiene dentro de la pausa. Que tiene jugadores para pausar la pelota como Millán, como Malcorra, como Cabral, los tiene. ¿Será cuestión de ellos hacerse cargo de Independiente? Quizás sí, pero también hay una cuestión de profundidad que está faltando, y me parece que por el lado de Abaldo se está notando cada vez más que los laterales que lo enfrentan muchas veces intuyen ya lo que va a suceder, porque Abaldo tiende a hacer lo mismo, al igual que Montiel, que quizás cuenta con un par de recursos distintos, pero Independiente se repite en las mismas equivocaciones, termina siendo un equipo ingenuo, y me parece que para tener aspiraciones a ser un Independiente distinto al de otros años, honestamente va a tener que madurar, porque todavía hay mucho por recorrer, pero ya arrancar con 3 partidos sin victorias, por supuesto desde la confianza, te termina repercutiendo y termina generando de que el mensaje que termina bajando Gustavo Quinteros no termine siendo lo suficientemente creíble, por lo menos para el plantel que dirige. Por el lado de Vélez, hoy me parece que el empate era la búsqueda en principio, porque Vélez fue más expectante para tener, más allá de que tenía el libreto claro. Y las entradas de Robertone, la entrada de Verón, también se valían en no desarmar lo que previamente se había podido trabajar en la semana. Y me parece que se jugó a lo que quiso Vélez, estuvo muy apresurado Independiente y en ningún momento lo sacó de concentración al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que quizás cuenta con muy pocas armas dentro de su arsenal, pero que manejando y dosificando bien las cargas puede llegar a ser un peligro para más de uno.
Este ha sido el análisis de Independiente Vélez, espero que te haya gustado. Hemos pasado por el nuevo gasómetro, hemos hecho el análisis pertinente y hoy en el Libertadores de América, Independiente y Vélez empataron 1-1 en un partido que fue igualado prácticamente en todo, con la diferencia de que Independiente contó con muchas insinuaciones y Vélez contó con chances claras, pero se topó con el gran capitán de Independiente, Rodrigo Rey. Te invito a que le dejes un like, a que te suscribas al canal y que también actives las notificaciones para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte en este pequeño y humilde canal. Mañana reacciones de Boca y Newell's Old Boys de Rosario, también de River Plate contra Rosario Central. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Cabeza Levantada y otra reacción. Nos vemos en un próximo video.